que desde muy joven tuvo que padecer. Pero llegado el momento, o sea, todo este padecimiento, Dios lo estaba llevando y lo estaba usando para honrarlo. Alabado sea el nombre del Señor. Y el tema es: ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vamos a leer en el libro de Génesis capítulo 50, versículo 15 al 21, y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte, diciendo: así diréis a José: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te tratamos. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de tus siervos, de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal de mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a muchos pueblos. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré, y vosotros y vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tus maravillas. Gracias, Señor, por todo lo que haces y permites en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás en control. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Yo me humillo delante de ti, Señor, y presento mi vida, presento todo mi ser, Señor, y te imploro, Padre, que me uses como barro en tus manos, Señor. Que use mis labios, Señor, y que no salga una sola palabra mía, Padre. Que solo tu Espíritu Santo hable, Señor, así sean una o dos o tres, o las palabras que tú quieras hablar, Señor, a nuestras vidas. Así como lo has hecho conmigo, Señor, así lo hagas con mis hermanos, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Todos sabemos o hemos oído quién fue José, ¿verdad que sí? Amén. Sabemos que José, dice la palabra de Dios, desde muy temprano, siendo apenas un joven o subiendo, dice la palabra de Dios que era el favorito de su padre por ser el más pequeño. Y no solamente esto, sino porque José, aparte de ser el más pequeño, era el más obediente. Y es lo que nosotros podemos ver. Muchas veces nosotros decimos: bueno, pero mi papá se ha inclinado más por uno que por otro, y a veces sentimos celo por esto, pero no nos enfocamos a ver qué es lo que yo hago o qué es lo que hace mi hermano para que ganarse el favor del Padre, aunque no deberíamos como padre hacer diferencia entre uno y otro, pero en ocasiones estas situaciones se dan por estas razones. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero dice la Biblia que viendo a sus hermanos todo esto, pues le tenían envidia. Y dice la palabra que estos hermanos no solamente que le tenían envidia por esto de su padre, sino que también que el Señor le había dado algunos sueños a José, y José inocentemente lo expresaba a sus hermanos, a sus padres,
Y sus hermanos pues entendían que él se estaba ensoberbeciendo o enalteciéndose delante de ellos. Dice la palabra que en una ocasión José tuvo un sueño donde dice que él veía que todos los manojos de sus hermanos, tanto los de sus hermanos como el sol y la luna, se inclinaban a él. Alabado sea el nombre de Jesús. Y todo esto era cosas que habían de venir, que ya Dios estaba dejándole ver, pero ni siquiera su padre entendía que eran estos sueños que su hijo estaba teniendo. Alabado sea el nombre del Señor. Pero dice la Biblia que un día sus hermanos salieron y su padre manda a José detrás de sus hermanos para llevarle alimento. Y estos hermanos, al verlo con una túnica que su padre le había hecho, alabado el nombre del Señor, pues dice que propusieron matarlo. Terminar con el punto de que este hermano que se cree más que nosotros, o que se cree que va a heredar por encima de nosotros, y así por el estilo. Y dice la Biblia que se pusieron a una, pero hubo uno que dijo: no derramemos la sangre de nuestro hermano, vamos a echarlo en una cisterna. Y dice la Biblia que lo echaron en una cisterna, gracias a Dios, que Dios tiene el control de todas las cosas de nosotros, porque la cisterna estaba vacía. Alabado sea el nombre de Jesús. Y dice que allí pasó un buen tiempo hasta que vinieron las personas de Egipto y José fue vendido a estas personas como esclavos, siendo muy joven, fue vendido por sus hermanos. Y si nosotros nos ponemos en aquella situación, nos vamos en este momento y nos ponemos en la situación de José, de solo pensarlo es una situación bien difícil, porque tú esperas que te traicione cualquier persona de afuera, pero no tus propios hermanos. Los hermanos que debieron cuidarte porque eran mayor que tú son los primeros que tomaron la decisión de no solo matarte, no solo venderte, sino que tenían decidido en su corazón quitarte la vida. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero dice la Biblia que luego de todo esto, José es llevado a la casa de Potifar. Allí Dios lo bendice y bendice a este hombre a través de José, y Dios lo pone en gracia delante de este hombre. Pero, como siempre, el enemigo no se va a quedar tranquilo viendo que Dios te pone en gracia, sino que va a querer destruir lo que Dios está haciendo. No que puede hacerlo, va a querer. Escuchen bien lo que estoy diciendo. Va a querer hacer lo que no puede. Y dice la Biblia que este José, en la casa de Potifar, Dios lo pone en gracia. Pero resulta que ahora la mujer de Potifar se enamora de José. Y dice la Biblia que José le dice: mi Señor ha puesto todo en mis manos, excepto a ti. Y en este momento llega el momento de José, como en muchas ocasiones en nuestras vidas, llega el momento de honrar a Dios o de rendirnos a la tentación. Pero José, dice la Biblia, que huyó de la tentación y honró a Dios, porque él dijo: si yo pecare, no pecare contra hombre, pecare contra Dios. Y es lo primero que nosotros tenemos que saber. Cuando nosotros fallamos, lo primero que hacemos es fallarle a Dios. Cuando nosotros hacemos algo a nuestro hermano, todo lo que conocemos, los 10 mandamientos: no matarás, no robarás, no adulterarás, no codiciarás los bienes del otro. Sabemos que cuando hacemos todo esto, nosotros pecamos, ¿verdad que sí? Pero lo primero con la primera persona a la que nosotros le fallamos es a Dios.
Alabado sea el nombre de Jesús. Pero dice la Biblia que esto no se queda aquí. La Biblia dice que esta mujer acusó a José de haberla querido forzar, de quererla violar, y José ahora viene a parar en la cárcel. Todo esto por causa de sus hermanos. ¿Cuántos de nosotros comenzaríamos a guardar todo ese conconcito en el baúl de nuestro corazón hasta el día que nos encontremos con nuestros hermanos? ¿Verdad que sí? Pero vamos a ver qué fue lo que pasó. Continuó pasando con José y dice la Biblia que ahora José cae preso. Y vemos que este José viene, como les decía, desde muy joven, atravesando situaciones difíciles. ¿Cuántos de nosotros no atravesamos por situaciones difíciles? La Biblia dice que todos, no solamente los siervos de Dios, todos los hombres atravesamos situaciones difíciles. Y dice la Biblia que este hombre ahora preso, pero también cae en gracia en la cárcel. Ahora lo ponen como jefe en la cárcel. Y hay dos personas que trabajan con el faraón, y dice la Biblia que fueron presos también. Pero estas dos personas tienen un sueño, cada uno. Y a cada uno José interpreta su sueño. Y dice la Biblia que estos sueños se cumplieron exactamente como José les había dicho. Así como el Señor se lo había revelado, así mismo le ocurrió a estos hombres. Pero dice la Biblia que José le dijo al copero del faraón, le dijo: no te olvides de mí, acuérdate de mí cuando salgas de aquí. Y dice la Biblia que a este copero se le olvidó José. ¿Cuántas veces nosotros le decimos a alguien en los cuales nosotros confiamos: acuérdate de mí cuando tú estés trabajando? Acuérdate que yo no estoy trabajando. O acuérdate de mí porque somos amigos. Y dice la Biblia que a este copero se le olvidó José. Pero al Dios que José le servía, no se olvidó de él. Y dice la Biblia que pasado 2 años, pasado un tiempo, ahora Dios le da dos sueños al faraón. A este faraón del mundo, Dios le da 2 sueños, no solo para bendecir a este siervo de Dios, para honrar a este siervo de Dios, sino para bendecir al mundo. Y dice la Biblia que ahora el copero se acuerda de José y le cuenta al faraón lo que José hizo con él y cómo le interpretó los sueños tanto a él como al panadero. Y dice la Biblia que el faraón manda a buscar a José y le ponen ropas nuevas ahora. Y José, dice la Biblia que hablamos que estaba preso. Aunque él haya caído en gracia en la cárcel, debemos reconocer que la cárcel no es igual que nuestra casa. Por más humilde económicamente que nosotros vivamos, la cárcel nunca será ni se comparará a un hogar. Y dice la Biblia que este José, cuando el faraón lo llama y le dice su petición, que es lo que él quiere, dice la Biblia que la respuesta que José le da es que esa respuesta no se la podía dar él, sino el Dios a quien él servía. Alabado sea el nombre de Jesús. Y dice la Biblia, alabado sea el nombre de Jesús, que José ahora aquí interpreta estos 2 sueños de Faraón. Pero dice la Biblia también que cuando él interpreta estos sueños de Faraón y le da el consejo sabio de que busque una persona sabia que pueda sobrellevar estos 7 años de abundancia y 7 años de escasez, él
eres esa persona, porque no hay más una persona más sabia que tú, que tienes el Espíritu de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero aquí dice la Biblia ahora que este preso, primero que era un esclavo, ahora un expresidiario, pero ahora dice la Biblia que Dios lo pone por segundo de Egipto. Faraón, José. De ser un esclavo, Dios lo pone en autoridad. Pero vemos que ni aún la dificultad, ni aún la abundancia hace que José olvide quién es su Dios. Y vemos la Biblia en el pasaje que leímos del capítulo 50, que José, ahora pasado todo esto que resumimos, dice la Biblia que ahora muere su padre y ahora sus hermanos están frente a él y tienen que enfrentar la situación. Pero no solamente sus hermanos tenían que enfrentar la situación, ahora también José tenía que enfrentar la situación. Porque nosotros podemos ver la situación de que sus hermanos tenían que enfrentar esta situación porque habían fallado. Pero también José tiene que enfrentar la situación de ver cara a cara y de saber qué es lo que va a hacer con el corazón y con todo lo que han hecho sus hermanos. Pero dice la Biblia que estos hombres se presentaron delante de José y les dijeron y reconocieron su pecado y reconocieron su maldad delante de José. Y como les decía ahorita, en los momentos de dificultad nosotros tenemos que honrar a Dios. Y esto fue lo que José hizo. En momentos de abundancia nosotros tenemos que honrar a Dios. Y esto es lo que José hizo. Y vemos que en este momento de abundancia José tenía el poder para cobrarle a sus hermanos todo lo que le habían hecho. Él estaba en autoridad. Y cuando estos hermanos que habían reconocido, porque cuando ellos se están presentando delante de José y reconocen su pecado, reconocen que merecen un castigo de José. Pero ellos le están diciendo a José que perdone su pecado. Y es responsabilidad mía pedir perdón. Pero también es responsabilidad de la otra persona perdonar. Y llegarán momentos en los que nosotros tendremos que pedir perdón, porque somos responsables de nuestra culpa. Pero también llegará momentos en que nosotros tenemos que perdonar a aquellos que nos han fallado. Y yo te pregunto, ¿cuál lugar ocuparás tú? Porque José decidió no tomar el lugar de Dios. Y cuando nosotros no somos capaces de perdonar, nosotros estamos tomando el lugar de Dios incorrectamente. Porque dice la Biblia que Dios nos perdona. Y José aquí le está diciendo, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios para juzgarlos a ustedes? Esto es lo que José le quiere decir. José ya había perdonado a sus hermanos cuando vio que sus hermanos verdaderamente estaban arrepentidos, y lo vemos cuando él lo prueba con Benjamín, que ellos no son capaces de cometer la misma acción que cometieron con José.
Y en muchas ocasiones nosotros queremos tomar el lugar de Dios o queremos que la otra persona también tome el lugar de Dios. Por ejemplo, cuando nosotros le pedimos algo a Dios y Dios no lo hace, entendemos que nosotros le decimos, por ejemplo, a una persona por poner algo, préstame dinero, y esa persona no tiene, o Dios cierra esa puerta. Ese es el punto, Dios cierra esa puerta. Y nosotros le pedimos cualquier cosa a Dios y tenemos las posibilidades porque tenemos las personas adecuadas para abrirnos esa puerta, pero Dios la cierra. Y nosotros le reclamamos a esa persona, y muchas veces hemos visto situaciones y casos en que las personas matan a la otra persona. Y no entendemos lo que Dios está haciendo. En una ocasión dice la Biblia en el libro de Samuel que había una mujer que no podía tener hijos, o sea, no daba hijos, porque Dios no le había dado hijos. Y en un momento de desesperación ella le pelea a su esposo y le dice, ¿por qué tú no me das hijo? Y él le dice, ¿acaso soy yo Dios para darte hijos? Entonces, ¿qué lugar tú vas a tomar? ¿Qué lugar tú quieres tomar? ¿Quién puede perdonar pecado sino solo Dios? Lucas capítulo 5, versículo 21. Muchas veces nos falta y nosotros queremos hacernos los grandes para poder perdonar y mostrar que nosotros perdonamos, y a veces mostrar que no podemos perdonar por la grandeza de la falta con la cual nos han ofendido. Pero si nosotros vemos, alabado sea el nombre de Jesús, a estos grandes siervos de Dios, cómo se manejaban, nosotros podemos ver qué es lo que Dios quiere y busca de nosotros. El lugar nuestro, que es lo que hizo José en esta situación que atravesaba, fue no guardar rencor. ¿Cuál es el lugar nuestro? No guardar rencor. Y el lugar de Dios es perdonar. Él es el encargado de perdonar, Él es el encargado de juzgar. Y nosotros no tenemos, y con esto no le estoy diciendo que, bueno, yo te perdono, pero Dios te va a juzgar. No, Dios no quiere eso. Dios quiere que tú perdones esperando que Dios también lo perdone. Esperando que verdaderamente esa persona esté arrepentido. Esperando que verdaderamente esa persona reciba el perdón de Dios para que podamos vivir en paz como estaba viviendo José ahora con sus hermanos. Alabado sea el nombre de Jesús. En ocasiones podemos ver nosotros cómo a veces nos defraudan, cómo personas quieren, ¿cómo se dice? Llevarnos ventaja en situaciones que acontecen en la vida. Y la palabra de esta noche es: no te defiendas. Porque la Biblia dice que todo obra para bien para los que aman al Señor. Y este versículo muchas veces el hombre en el mundo lo utiliza y dice: todo obra para bien para los que amamos al Señor. Pero la Biblia dice que todo obra para bien para los que aman a Dios. Lo que conforme a su propósito han sido llamados. ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Cuáles son los que aman a Dios? Dice la Biblia: aquellos que obedecen sus
mandamientos. ¿Cómo usted puede ver cuando una persona ama a Dios? Cuando una persona obedece la palabra de Dios. Con esto no le estoy diciendo que es una persona perfecta, que tiene alas como los ángeles. No, es una persona que ha decidido honrar a Dios con toda su vida, que en cada momento que le toca honrar a Dios, él decide honrarla por encima de la situación que esté atravesando. Y es lo que vemos con José. Dice la Biblia, nosotros pudimos ver que José fue vendido por sus hermanos, pero él, ¿qué hizo? Él honró a Dios. Dice la Biblia que él fue preso, pero en medio de esa situación, miren, nosotros lo decimos de esta manera, Dios no nos deja ver todo lo que él sufrió, pero nosotros sabemos que sufrió. Porque el solo hecho de que a ti te lleven injustamente preso, yo nunca he estado presa, le doy la gloria a Dios, pero el solo ver a alguien o pensarlo y saber que una persona está yendo presa injustamente, sabe que está sufriendo. Desde el mismo momento que te acusan de algo que tú no hiciste, ya tú sufres, porque tú sabes que no lo hiciste. Cuando tú sabes que tú hiciste algo y tú eres un sinvergüenza, pues tú te da lo mismo. Pero cuando tú sabes que tú no hiciste algo, tú sufres nada más de pensar lo que puede pasar, sabiendo tú que no lo hiciste. Y podemos, por todas las cosas que vemos, saber que no fue fácil para José. Y que a lo mejor en muchas ocasiones él pensó todo lo que él estaba padeciendo por causa de sus hermanos, de las personas que él amaba. Había sido separado de su padre. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero este José, vemos que padeció y esperó en el Señor. Hay un pasaje que quiero que vayamos a Génesis capítulo 26. Génesis capítulo 26. Dice: pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de agua, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre de aquel pozo Esek, porque había altercado con él. Esto es, Esek significa, contención. Y dice: y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él y llamó su nombre Sinat. Esto es enemistad. Y se apartó de allí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él y llamó su nombre Rehobot. Y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificado en la tierra. Y esto significa lugares amplios o espaciosos. Aquí vemos que Isaac, al igual que Abraham, en el momento en que se separa de Lot, dice la Biblia que hubo un momento en que él le dice, llegaron un momento donde había inconvenientes, donde había problemas entre ellos, padre e hijo, porque Abraham era como el padre de Lot. Y dice la Biblia que los pastores tanto de Lot como de Abraham riñeron por las tierras, ya no podían estar juntos, eran familia, ya no podían estar juntos. Pero Abraham resolvió no tener problemas con él.
Y dice la Biblia que Abraham le dijo, oye lo que vamos a hacer. Escoge tú, si tú vas a la derecha, yo iré a la izquierda. Si tú vas a la izquierda, yo iré a la derecha. Y dice la Biblia que Lot cogió lo más hermoso, lo mejor. Muchas veces vamos a encontrar personas que van a querer escoger lo mejor, aunque no le corresponda. Pero Dios aún en las piedras te va a bendecir. Y dice la Biblia que Isaac pasó por esto mismo cuando llega a Gerar y comienza, encuentra un pozo y dice lo de Gerar, este pozo es nuestro. Pero dice que encuentra otro y esta gente dice, ese también es de nosotros. Y Gerar, como dice, y Isaac, como dice la Biblia, y diríamos como humanamente, como dice el mundo, era un palomo. Isaac no lo vio como un palomo. Isaac vio lo que Dios iba a hacer. Lo que dijimos hace un momento, que todo obra para bien para los que amamos al Señor, para los que conforme a su propósito hemos sido llamados. No importa cuánto te quieran humillar, no importa cuánto se quieran, ¿cómo es que dicen? Se te quieran subir a la cabeza y tomando lo mejor para sí. Dice la Biblia que Isaac lo soltó. Y volvió y encontró otro y se lo dejó. Jesús dijo en una ocasión, el que te haga caminar una milla, camina 2. Y esto fue lo que hizo Isaac. Pero dice la Biblia que el último pozo que Isaac encontró, ¿cómo se llamó? Lugar amplio, espacioso. Todo lo que Dios da, lo da bueno. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade aflicción. Con ella, dice la palabra de Dios. Y dice la Biblia que Isaac fue bendecido luego de esto. Pero él pudo haber dicho, como nosotros muchas veces decimos, no, espérate, eso me lo dio Dios a mí. Y empezamos y nos fajamos con cualquiera porque eso me lo dio Dios a mí. Lo que Dios te dio, nadie te lo quita. Lo que Dios te dio, nadie te lo quita. Pero lo que Dios permite en tu vida, tampoco nadie te lo quita, aunque tú quieras salir corriendo. ¿Sabes por qué? Porque esto que estaba aconteciendo a José, Dios podía habérselo quitado. Pero ¿saben por qué Dios no se lo quitó? Porque Dios se lo dio. Porque Dios permitió que él pasara por esta situación, porque él sabía, no porque Dios quería que José pasara por esto, sino porque él sabía en su preconocimiento que sus hermanos iban a obrar de esta manera. Pero esto que el mundo estaba haciendo, que sus hermanos estaban haciendo para perjuicio de José, Dios lo estaba usando para honrar a José. Esto que tú estás padeciendo hoy, Dios lo va a usar para honrarte. Dios lo está usando para honrarte. La Biblia dice en una ocasión Jesús encontró un hombre que tenía 38 años enfermo. Y dice la Biblia que sus discípulos le preguntaron, Señor, ¿quién pecó, este o sus padres? Y Jesús le dijo, ni este ni sus padres. Y entonces, Señor, ¿por qué ese hombre está así, está sufriendo esto? ¿Y qué le dijo Jesús? Esto no es más que para que el nombre de Dios sea glorificado. Usted es un siervo de Dios, una sierva de Dios. Nosotros no tenemos por qué temer. En múltiples ocasiones el Señor nos dice, no temáis porque yo estoy con vosotros, yo soy tu Dios. Y José había entendido esto.
yo soy tu Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Y dice la Biblia que llegado el momento, dice que José le dice a sus hermanos, dice, vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí siervos tuyos. Y le respondió José, no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí. No importa, no se atormente por el que piensa mal contra usted. No se atormente porque Satanás decidió destruirlo. No. Porque dice la Biblia que José dijo, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Esto que el mundo, que Satanás ha planeado para ti, Dios lo ha encaminado para bien si amamos al Señor. La Biblia nos deja ver que las tentaciones vienen de parte de que de nuestra concupiscencia. Satanás la usa para tentarnos y hacernos caer, pero Dios la utiliza como prueba. ¿Para qué? Para enseñarnos y fortalecernos. Y esta situación que José atravesó, dice la Biblia, él pudo reconocer que Dios lo había encaminado para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a muchos pueblos. Lo que hoy padecemos, Dios lo utilizará, lo utiliza y lo utilizará para bendición de otros a nuestro alrededor. Así que no te aflijas, así que no te pongas en el lugar de Dios a querer juzgar a aquellos que se han levantado contra ti porque se lo merecen. Es verdad, se merecen todo lo que uno pueda pensar que puedan merecer. Pero Dios quiere que nosotros obremos como José y no nos pongamos en el lugar, no ocupemos el lugar que le corresponde a Dios, sentándonos en el trono de Dios para juzgar a nuestro hermano, para juzgar a nuestro vecino, para juzgar a aquel que se ha levantado en contra de nosotros. Al contrario, la Biblia dice que Dios lo obrará para bien para aquellos que le amamos. Es necesario que nosotros honremos a Dios con nuestras vidas, que examinemos nuestras vidas y si nuestros pasos, dice la palabra de Dios, son agradables a Dios, Él va a hacer que aún a nuestros enemigos estén en paz con nosotros. Y como yo le decía ayer, no es el hecho que nuestros enemigos nos van a amar, no es eso lo que dice la Biblia. Es que Dios dice que lo hará estar en paz con nosotros. Aunque ellos no quieran, tienen que estar en paz porque no tienen con qué levantarse. Y aunque se levanten, dice la Biblia que obrará para nuestro bien. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos en esta noche. Que no ocupemos el lugar de Dios para nosotros juzgar a aquellos que nos hacen mal, sino que veamos lo que Dios va a hacer a través de nosotros con esas personas, así como José, que en un momento de ser esclavo y de ser preso, de ser expresidiario, ahora pasa a ser la autoridad de aquellos que le hicieron mal y que los quisieron ver
destruido. Pero Dios, así como Jesús en la ocasión que Herodes se levantó para destruir a todos los niños, dice la Biblia que Jesús nos deja ver que Jesús prevaleció. ¿Por qué? Porque Jesús tenía un propósito. Y ese es el llamado de nuestro Dios en esta noche, a confiar en Él y no ocupar su lugar. Padre, te damos gracias, oh Dios Todopoderoso, glorioso y eterno, maravilloso. Tuya es la gloria, la honra y el honor por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, por este día, por esta noche, Señor, por este culto en el cual, Señor, hemos compartido en tu presencia, Señor, en coinonía como hermanos. Gracias, Señor, porque podemos ver, Señor, tu dirección, porque podemos ver, Señor, tu amor en nuestras vidas, porque podemos estar confiados, Señor, en que tú estás con nosotros, Padre. Que no importa quién o cuántos ejércitos se levanten, Señor, tú honrarás tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos a vivir conforme a tu voluntad, honrándote en todo tiempo, Señor, y alabando tu nombre, sabiendo y reconociendo que tú eres nuestro Dios y que todo obra para bien para los que te amamos, a los que conforme a tu propósito han sido llamados. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga y Dios les guarde. Santo es el Señor.